Estimados amigos, muy buenos días. Les saluda el pastor Helman Gómez de la Iglesia Misionera Peniel, Peniel Online, la iglesia virtual más grande de las Américas. Aleluya, damos gracias a Dios por todas las cosas extraordinarias que ha estado realizando en medio de su pueblo. Estamos llegando a naciones como Indonesia, como Nueva Guinea, como Irlanda, Nueva Zelanda. Y damos gracias a Dios. Estamos llegando a Latinoamérica con el mensaje de salvación, el mensaje de transformación que solo el Evangelio de Jesucristo puede dar. Quiero recordarles la aplicación, quiero recordarles la importancia de la aplicación. A través de ella vamos a estar conectados, vamos a estar interactuando más dinámicamente, vamos a estar orando unos por otros, enviando nuestras peticiones de oración. Vamos a tener la Biblia audible, la cual podemos leer en nuestro camino a casa, en nuestro lugar de trabajo, en casa. En cada lugar donde podamos nosotros tener acceso al Internet. Pues el teléfono es hoy en día una herramienta bastante poderosa que nos permite sacarle provecho. Y es por eso que el Evangelio está llegando a lugares remotos donde nunca antes, por medios físicos, nosotros podríamos llegar. Cada semana estamos recibiendo mensajes de cómo Dios está transformando vidas, cómo aquellas personas que viven en lugares remotos están escuchando, están recibiendo la palabra. Aquí en la aplicación usted tiene toda una biblioteca, está toda la Biblia condensada. Hay videos de estudios bíblicos, que hay cerca de 70 videos bíblicos, de estudio bíblico que usted puede tener acceso. Usted tiene aquí libros de estudio, está toda una enciclopedia de estudios bíblicos, comentarios bíblicos, los cuales usted puede accesar desde la comodidad de su teléfono. Es una comunidad. Hoy tenemos una comunidad, Peniel es una comunidad de 976 personas que semana a semana estamos interactuando. Y yo quiero invitarle hoy a que baje la aplicación. Entra a nuestra página de Facebook, Iglesia Misionera Peniel. Facebook, usted la conoce. Entra allí, ahí hay un link en la parte inferior derecha y usted puede hacerle clic ahí y bajarla directamente a su teléfono e interactuar con nosotros, inscribirse en los programas, en los talleres, en los eventos. Usted va a tener acceso de primera mano a los eventos. Y algo extraordinario, yo quiero que usted lo tenga presente, y es que usted va a poder compartir con otros lo que hay, porque la aplicación inclusive le da un icono donde usted puede compartirla y enviarla por mensaje de texto a sus amigos. Y nuestra comunidad crece. Juntos vamos a poder crecer, juntos vamos a caminar en la obra a la cual hemos sido llamados. Y es de lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la primera serie, la primera parte de Viviendo en el Reino de Dios. Así que hoy les invito a que estén pendientes, la palabra de Dios llegue a sus corazones y podamos hoy ser edificados, ser transformados por la palabra de vida. El mensaje de hoy, como les decía, viviendo en el reino de Dios. Nuestra primera parte, la mentalidad del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y es que como hijos e hijas de Dios que somos y miembros del cuerpo de Cristo, es necesario, es importante que conozcamos y aprendamos cómo es el reino de Dios. ¿Cuál es esta nueva comunidad, por decirlo así, especial? ¿Cómo funcionamos nosotros como seres humanos dentro del reino de Dios espiritual? Mire, nosotros hemos sido trasladados, dice la Escritura, hemos sido trasladados de este mundo al reino de Dios por la obra de Jesucristo. Por la obra de Cristo, nosotros hemos sido perdonados de todo pecado y de toda maldad. Es decir, las Escrituras nos enseñan que su muerte y resurrección han hecho todo nuevo en nosotros y hemos comenzado una relación experiencial con el Padre por medio de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador.
Por lo tanto, se hace de vital importancia el conocimiento de las Escrituras. Jesús mismo nos dice que el conocer las Escrituras produce en nosotros, garantiza en nosotros libertad de vida. Es decir, tenemos un nuevo comienzo. Es como si comenzáramos de cero. Dios, podemos decir, ha cambiado nuestro lamento en gozo y ahora podemos vivir la vida a plenitud. Con esto en el corazón, encontramos que Jesús dice en el Evangelio de San Juan, quedó registrado, Jesucristo dice así a partir del capítulo 10, en el versículo 7 al 10, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es la promesa de Jesús. Jesús ha venido para sacarnos del sobrevivir a una vida a plenitud. Jesús ha venido para que usted y yo crezcamos en esta dimensión del reino de Dios, para que usted y yo conozcamos lo que Él ha preparado para nosotros. Y las Escrituras juegan un papel importante. No podemos vivir en el reino de Dios si no conocemos cómo funciona el reino de Dios. Hay una serie de parábolas en el libro de San Lucas, que del capítulo 13 y el capítulo 15, donde Jesús, a través de estas pequeñas historias, quiere darnos a entender cómo es el reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios. Y hoy vamos a empezar, en las siguientes semanas, vamos a empezar a partir de hoy a hablar del reino de Dios, para que usted y yo podamos tener la mentalidad, desarrollar la mentalidad del reino de Dios, que es diferente a nuestra cultura, es diferente a la manera como humanamente usted y yo pensamos. El reino de Dios funciona de manera sobrenaturalmente extraordinaria. Y usted, mi hermano, mi hermana, usted ha sido ahora invitado, no solamente como espectador, ahora Dios le ha hecho a usted partícipe de su naturaleza divina. Dios ha puesto en usted, dice la Escritura, a su Espíritu Santo, y es algo que no podemos ignorar. Ahora, el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué podemos hacer? El Espíritu es Dios mismo. El poder para enseñarnos, entrenarnos, capacitarnos, enseñarnos a orar, a buscar a Dios, revelarnos las Escrituras y generar en nosotros no solamente el deseo, sino el hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y en el proceso de crecimiento, Dios quiere utilizarle a usted para llevar el evangelio, el cambio de vida a otras personas. Y es donde el diseño de la aplicación juega un papel importante. Dios nos da, a través de las generaciones, herramientas para que el reino de Dios avance, para que el reino de Dios se extienda, para que aquellos que no le conozcan, le puedan conocer. Y utiliza a hombres y mujeres como usted y yo, en las circunstancias y lugares y medios donde vivimos. Pero cuando usted adquiere la mentalidad del reino de Dios, lo sobrenatural de Dios comienza a fluir a través de usted. La visión, la revelación, el entendimiento, la sabiduría de Dios se hace evidente en usted y la transformación comienza dentro de su propia vida. Cuando usted es transformado, cuando usted tiene una experiencia relacional con Jesús, entonces Dios comienza a utilizarle, a abrirle puertas de nuevas oportunidades. Abrirle puertas donde usted tiene nuevas oportunidades para compartir de esa fe que hay en usted, para compartir lo que hay, lo que Dios ha hecho en su vida. El evangelio de Dios se propaga a través de personas como usted y como yo. Y qué maravilloso saber que somos escogidos, llamados para este evento divino, y Dios se mueve en nosotros y a través de nosotros, para que podamos entonces ser instrumentos de bendición. Hay varias porciones de la Biblia. Por ejemplo, encontramos en Mateo 13:45, el reino de Dios también es como un vendedor que buscaba perlas finas. Jesús dice que el reino de Dios también es como un rey que ofreció una boda para su hijo. Jesús dice, si el reino de Dios,
¿Con qué puedo comparar al reino de Dios? Si Dios está haciendo milagros, si hay señales, sanidades, milagros, entonces el reino de Dios se ha hecho manifiesto entre ustedes. Hoy vamos a escoger dos pasajes, los cuales desarrollaremos en las siguientes semanas. Es el Evangelio de San Lucas. El primero es a través capítulo 15. Y luego el capítulo 18. Y yo quiero que de estos dos eventos usted y yo entendamos cómo es la actitud del reino de Dios que usted debe incorporar dentro de su vida. Hay dos fuerzas que operan en cada uno de nosotros. Nuestros deseos carnales y la acción del Espíritu Santo. La Escritura me dice que yo debo someter mis deseos carnales, emociones, sentimientos, recuerdos, memorias a los pies de Cristo. Debo ponerla delante de Él para que Él actúe sobrenaturalmente en mi vida, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo restauración, trayendo sabiduría, entendimiento, revelación, inteligencia, creatividad en nuestra vida. Circunstancias, usted y yo seguimos viviendo dentro de las mismas circunstancias, pero la presencia de Dios es la transformadora obra de Dios, la que opera el cambio en nosotros y a través de nosotros. Entonces, mi amado hermano y hermana, entonces es cuando la oración cobra un papel diferente. Es cuando el estudio de las Escrituras, ahora usted comienza a comprender el porqué de las Escrituras, el porqué de las circunstancias y cómo permitirle a Dios que transforme su actual circunstancia en un momento glorioso. ¿Cómo lo va a hacer? Es la obra de Dios, es la obra de Dios. Y es donde usted se pone de acuerdo con Dios para que el reino de Dios sea evidente en su vida, en su hogar y a través de usted en su comunidad. Y quiero dos aspectos que entendamos hoy de cómo funciona el reino de Dios. La primera, encontramos en capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Quiero que vayan conmigo, si usted tiene la Biblia ahí, Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Vamos a ver el primer versículo, los primeros versículos, el primero del 1 al 4. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió Jesús esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y vamos a la siguiente, vamos al versículo 8. Y hay un patrón que usted va a descubrir. En el versículo 8, el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que habrá gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y continuamos. A partir del versículo 11, encontramos una parábola muy famosa, la conocida parábola del hijo pródigo. Y hay dos aspectos que yo quiero resaltar para que usted y yo entremos en la mentalidad del reino de Dios. También dijo, dice en el versículo 11, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, quiero concluir. Usted conoce la historia y quiero que vaya conmigo. Darío Coñueca, Dios le bendiga, bienvenido. Marisol Castillo, que está llegando. Fernando Martín, que vienen desde Colombia. Darío desde Argentina. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y dice en el versículo 15, versículo 31 del capítulo 15, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido.
se había perdido y ella hallado. ¿Cuál es el común denominador que usted y yo encontramos en estos tres pasajes? Gozo. Que el Padre hace todo lo que sea necesario para rescatarle. Piense por un momento lo que el Padre tuvo que esperar, recorrer, caminar para rescatarlo a usted y rescatarme a mí. Estas tres porciones del Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, encontramos una clave más en la parábola del hijo pródigo, porque dice que cuando el hijo recapacitó y se dio cuenta de la situación en la que estaba, iré a mi padre, dijo, le pediré perdón. Padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus esclavos, de uno de tus siervos, y yo te serviré. Pero la escritura dice en el versículo anterior, el versículo 30, el hijo se levantó, salió directo para su casa, pero dice que el padre estaba afuera. Y el padre lo vio y el padre corrió y se echó al cuello de su hijo. ¿De qué padre está hablando aquí? La parábola me habla del Padre, Dios Todopoderoso, todo el esfuerzo que hace. ¿Y sabe qué me está diciendo Dios? Para Él no hay caso perdido. Para Él no hay persona que pueda estar fuera de su misericordia y de su amor. Y quiero con esto mostrarles en Mateo capítulo 9, versículo 13. Narra el evento de cuando Jesús llama a Mateo y entonces Mateo lo invita a una fiesta en su casa, a una celebración. Y cuando llega con sus discípulos, la casa estaba llena de publicanos y de hombres de negocios y todos ellos. Y entonces dice la escritura, capítulo 9 del Evangelio de Mateo, que entonces le dijeron, ¿por qué el maestro? Dice así, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Dice en el versículo 9 de Mateo 9, versículo 11 de Mateo 9. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues, y este es el versículo clave, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todo el reino de Dios está lleno de misericordia. Y la mentalidad que Dios quiere que usted aprenda es esa. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La mentalidad que usted tiene que empezar y pedirle al Espíritu Santo que desarrolle en usted es una mentalidad de misericordia. Con mucha facilidad nosotros podemos juzgar y criticar y condenar a aquellos que están en situaciones adversas. Con facilidad olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Con facilidad abrimos nuestra boca para criticar a aquel que no habla, se comporta, come o vive como yo lo hago. Y olvidamos el amor y la misericordia de Dios para con cada ser humano. Es que la misericordia no es solamente para los cristianos, la misericordia de Dios es para cada hombre y mujer que Dios creó y que camina sobre este planeta. Y que Dios anhela, como en la historia del hijo pródigo, que el hombre corra hacia el Padre. Y el Padre está esperando que usted, que su amigo, su vecino, su primo, todos aquellos que pueblan esta tierra, vengan al conocimiento y a la verdad, a la obra de bendición que es el reino de Dios. Por eso estas parábolas son supremamente importantes. Y estas tres me dicen lo que es el reino de Dios. Ahora, yo quiero llevarlo para terminar. ¿A qué es lo que debe hacer usted? Vaya conmigo a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y el versículo 1 se lo voy a narrar. Dice así, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay dos actores aquí. En el capítulo 15 encontramos el anhelo, el deseo ferviente del Padre que nos dice, por eso era necesario hacer fiesta, dice en la parábola, era necesario hacer fiesta. Su hijo mayor se enoja porque su padre le está haciendo una fiesta a su hermano menor que había desperdiciado todas las oportunidades, ¿verdad? Había desperdiciado todo lo que el padre le había dado. Es que, ¿sabe qué?
Hay algo que usted y yo olvidamos, que Dios es Dios de nuevas oportunidades. A veces usted dice, ya no más, hasta aquí llegó mi relación con usted, ya no más, de aquí para adelante es una relación de odio, de indiferencia, de amargura. Pero ¿sabe qué? El Padre nunca abandonó a su Hijo. Lo que me dice la parábola es que el Padre de continuo, su corazón se dolía y él esperaba el momento en que este hijo volviese a casa. Al hijo mayor le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Sabe de qué me recuerda ese pasaje? Que Jesús dice, orad y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. ¿Sabe por qué el hijo no tenía? Porque no pidió. Teniéndolo todo, vivía en una dimensión diferente. ¿Sí me entienden? Teniéndolo todo, vivía en una dimensión, en una mentalidad de crítica, de juicio, de religiosidad, de legalismo. Teniéndolo todo, no era feliz. ¿Cuál es la mentalidad que tú estás desarrollando? Entienda que la mentalidad que Dios quiere que desarrolles es de misericordia. Y tienes que involucrar algo importante, y es lo que encontramos en el capítulo 18. Es necesario. La parábola que Jesús enseña en Lucas 18, versículo 1, es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Usted no puede dejar de orar, es lo que le dice el Señor. Y cuenta la historia de una viuda y un juez injusto. Y él presenta un panorama. Las viudas en ese tiempo, tal vez ella no tenía hijos. No tenía hijos, no tenía quien abogara por ella, quien metiera la mano al fuego por ella, quien la defendiera. Y persistentemente todos los días fue a este juez que tiene una característica, es injusto. Ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno. Esa era la fama del abogado. Pero este juez fue movido a misericordia por la persistencia de alguien que buscaba justicia. Y es lo que Dios quiere, que usted y yo sea persistente. La justicia de Dios no obra como la justicia, la visión o la definición que usted tiene de justicia. Por eso es importante que desarrollemos la mentalidad del reino de Dios. Es importante que nosotros le demos la oportunidad al Espíritu Santo que transforme, que renueve nuestra mente. Romanos 12 me dice que todos los días es una labor que yo debo hacer. Hoy debo renovar mi mente. Tú no puedes caminar hacia adelante mirando por el espejo retrovisor de tu vida. Hay aspectos que tienes que perdonar, todos. La mentalidad del reino de Dios es algo que usted y yo debemos aprender. Debemos aprender lo que significa misericordia. No una definición literaria, sino una vivencia personal. Tu relación con Dios es una relación experiencial. El tiempo de oración con Dios es tu relación experiencial con Él. Jesús nos enseña que es necesario. Así como fue necesario hacer fiesta y regocijarse por el Hijo que regresó, eso dice el Padre, ahora dice, es necesario que usted y yo oremos siempre y no nos desanimemos. Es necesario que oremos siempre y no nos desanimemos. No sé cuánto tiempo llevas orando por el mismo problema. Tal vez han pasado décadas y no ves respuesta. Y solamente crees en lo que tus ojos ven. Pero yo te invito hoy a que desarrolles la mentalidad del reino de Dios. Yo te invito hoy a que le permita al Espíritu Santo que transforme tu mente, que te llene la visión de Dios, que tú veas las cosas como las ve el Padre, no como el hijo mayor del hijo pródigo. El hijo mayor no veía el corazón del Padre. El hijo mayor solamente estaba pensando en su propia necesidad, en sus propios deseos, en sus propios sueños, y despreció al hijo menor. Y cuando el hijo menor lo despilfarró todo, ¿cuál fue su mentalidad? De juicio y de condenación. Por eso que tú dices aprender lo que significa misericordia. Usted y yo debemos aprender. No es algo automático. Es algo que necesitamos aprender. Aprender, dice aquí, aprender. Ve y aprende lo que significa misericordia. Dice en el versículo 11. Ve y aprende lo que significa misericordia. Porque no he venido, dice Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y usted y yo olvidamos con facilidad que éramos ellos.
No por haber sido llamados ahora a comunión con el Padre, somos mejores que los otros. No, la misericordia de Dios nos atrajo, nos sedujo, nos enamoró y nos transformó. Y eso es lo que debe almacenar su corazón y debe crecerlo. Espíritu Santo, ayúdame a desarrollar misericordia. Ora siempre, no desmayes, que las cosas en tu pueblo, en tu país, en tu nación, pareciera que van de mal en peor. No dejes de orar. Y permítele al Espíritu Santo que desarrolle en ti misericordia. El juicio y la crítica están de moda hoy en día. Y pareciera que muchos hemos caído atrapados y con facilidad criticamos. Y dejamos que toda esa información de crítica y de juicio y de condenación se almacene en nuestro corazón. Recuerde, la Escritura me dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, el vivir en el reino de Dios, el adquirir la mentalidad del reino de Dios, demanda tiempo, demanda dedicación. Y es la invitación que hoy el Padre le está haciendo. Dale un momento hoy a Dios. Restaura tu tiempo de oración. Es más, evalúa cómo estás orando. Tal vez es la misma oración mental. Son palabras y palabras. Pareciera que no encuentro la fórmula mágica para que la respuesta de Dios llegue. No, Dios no se ha olvidado de tu caso, porque recuerde que en el reino de Dios no hay casos perdidos. En el reino de Dios no hay casos perdidos. El reino de Dios opera por misericordia. Aprende. Ve y aprende lo que significa misericordia. Porque Jesucristo ha venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Y tú eres el instrumento de Dios para que se expanda el reino de Dios. Vamos a orar. Yo le invito a que vuelva y vea este video, lo comparta con su familia. Va a aparecer en la aplicación el día de mañana o esta noche. Baja la aplicación. Usted tiene que explotar los medios que Dios le da para que su vida sea enriquecida cada vida. Es necesario que le permita al Espíritu Santo que transforme su mente. Este es un medio para transformar su mente. La aplicación de la iglesia es lo que Dios ha diseñado para que nuestra mente sea renovada cada día. Sácale provecho. Estudia la Escritura, memoriza la Escritura, practica la Escritura. Y por lo tanto, te convertirás en un instrumento de misericordia, de bondad y de amor para ganar las almas para Cristo. Oremos. Padre misericordioso, Dios grandioso, qué bueno es que esta palabra refresca nuestras mentes y nos recuerda que tú eres Dios misericordioso y bueno y justo. De hecho, en el Antiguo Testamento, el rey David en el Salmo escribió: tú eres grande en misericordia, lento para la ira y lleno de justicia y verdad. Es cierto, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios es gozo y paz en el Espíritu Santo. El reino de Dios es misericordia. Dile: Señor, enséñame misericordia. Enséñame a ser un padre, un esposo, un hijo, un hermano, un empresario, un empleado, un pastor, un líder lleno de misericordia. Lava mis ojos para que no juzgue, sino entienda, y recuérdame siempre que tú has venido a llamar pecadores al arrepentimiento, de los cuales yo soy uno de esos, que escuchó tu llamado y yo fui transformado por el poder de tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, dile: Señor Jesucristo, yo quiero que tú tomes mi vida. Dile: yo me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he pecado contra el cielo y contra ti. Sé que no soy digno de llamarme hijo tuyo, pero hoy te pido, ten misericordia de mí. Yo acepto la obra de Jesucristo, su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección como transformación de mi vida. Ven, Señor, habita en mi corazón por tu Espíritu Santo y haz de mí esa nueva persona que tú quieres que yo sea. Si tú le abriste la puerta de tu corazón, una nueva relación comienza.
Una nueva relación, hijo de Dios, bienvenido al reino de Dios, reino de justicia y de misericordia. Damos un cordial saludo al pastor Julio Roque que se unió con nosotros esta mañana. Bienvenido. Dios está haciendo cosas maravillosas en medio de su pueblo. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y no olvide, baje la aplicación y únase a esta comunidad que está creciendo a nivel mundial. La iglesia Peniel Online está creciendo exponencialmente gracias a usted. Gracias a la acción del Espíritu de Dios sobre usted y sobre nuestras vidas. Porque hoy aprendimos y vamos a desarrollar la mentalidad del reino de Dios. Dios le bendiga rica y abundantemente y les conserve en paz. Amén y amén.